Abrimos el tiempo de debate, de análisis de la actualidad política con tres expertos. Hoy nos acompañan Carlos Vilches. ¿Qué tal, Carlos? Sociólogo. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Encantado. También Ricardo Feliu, también sociólogo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Jordi Rodríguez Virgili, profesor en la Facultad de Periodismo, ¿verdad?, de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Jordi? Analista, por supuesto, experto en comunicación política. Bueno, panorama complicado, lo decíamos en esta pausa que hemos tenido. Fechas importantes también este fin de semana con la configuración de los ayuntamientos de Navarra, muchos ayuntamientos que cambian de color tras este vuelco electoral. ¿Qué análisis podemos hacer después de todos los movimientos que tenemos, bueno, pues que hemos visto ya, ¿no?, desde el 24M, Carlos? ¿Qué sensación te deja la comunidad, tanto en el gobierno como en el ayuntamiento? ¿Qué posibilidades reales vemos de un cambio de siglas y de un cambio también en la forma de gestionar Navarra? Bueno, yo creo que se abren momentos, como te has comentado, de cambio y de esperanza, ¿no? Es una, digamos, una línea que está abierta. Nosotros comentamos que en el año 2003 es cuando se empieza a ver un cierto cambio de posiciones. Durante muchos años ha habido gobiernos de UPN y alternativamente algunos del Partido Socialista de Navarra, y lo que se abre realmente es una expectativa de cambios en los partidos por un lado, incluso de nuevos partidos que aparecen con una estética, con un modelo de gestión y de participación y de transparencia inicial como propuestas trascendentes. Y yo creo que se abre también un cierto periodo de esperanza de que las cosas pueden cambiar en unos momentos donde el escenario ha cambiado. Estamos en un momento donde no hay violencia, digamos, en el ámbito. También es una situación que venimos de una gran situación de crisis económica. Yo creo que este contexto puede ayudar también a que se den nuevas políticas y nuevos estilos de participación y de gestión. Bueno, si sale adelante lo que en principio parece una realidad, que es ese gobierno del denominado cambio, liderado por Uxue Barkos, ¿qué gobierno esperamos, ¿no? ¿Qué sensaciones tenemos con todos los detalles que ya vamos conociendo, Ricardo? ¿Qué posibilidades de estabilidad, ¿no?, tanto que se reclama también desde los poderes económicos de nuestra comunidad? Hablemos un poquito de esa futura estabilidad de Navarra. Bueno, partimos de una situación de, hay que reconocerlo, de ignorancia. Es decir, no tenemos ninguna cámara que esté siguiendo todo el proceso de negociación, y habitualmente cuando estamos en ese tipo de escenarios, claro, cualquier tipo de análisis hay que hacerlo con bastante cuidado. Es decir, porque tras la primera toma de contacto que tuvo lugar la semana pasada, claro, ahora viene a negociar la letra pequeña. De tal manera que tenemos que ir viendo cómo se van a ir desarrollando, digamos, todo el proceso, para ver exactamente, bueno, en qué claves, en qué términos se produce ese escenario. Es decir, van a entrar los 4 partidos en el gobierno, van a ser solamente 2, va a haber apoyo parlamentario, no va a haber... Y claro, y esta letra pequeña me parece fundamental porque de alguna otra manera puede determinar un escenario más o menos estable, inestable, y por tanto, bueno, hay que ir viendo cómo se va cristalizando todo esto. Pero ahora mismo, a día de hoy, yo creo que hay que ser sinceros y decir que no tenemos la información suficiente como para hacer ningún tipo de previsión con un mínimo de rigor y seriedad. Jordi, que bueno, el panorama está bastante abierto de momento. De momento, ¿qué sensaciones tienes ante la posible confirmación de Joseba Sirón, por ejemplo, como alcalde de Pamplona? Joseba Sirón, como sabemos, el candidato electo de Euskal Herria Bildu, o de Uxue Barkos como candidata electa de Gero Abay y futura quizá presidenta del gobierno de Navarra. ¿Con qué datos nos manejamos? ¿Con qué sensaciones? Y sobre todo, ¿qué sería lo mejor también para Navarra, aunque no tengamos, ¿no?, experiencia política, con un posible cuatripartito como el que en principio podría salir adelante? Me parece, las sensaciones que estamos recibiendo y la información que tenemos, parece que ese gobierno de cambio se va a producir. Y claro, aunque los responsables políticos no les guste hablar, y es verdad que la terminología no es buena de ese cambio de cromos, pero es verdad que cuando te sientas en una mesa de negociación, negocias en un conjunto, y si hay cesiones por un lado, pues luego tienes que tener en otras, y es difícil. No, ahora vamos a negociar solo el gobierno de Navarra, ahora vamos a negociar solo, pues en una negociación política de este estilo entran muchas cosas sobre la mesa. Entonces, lógicamente, entre el gobierno
Gobierno de Navarra, entra, como decía Ricardo, cómo se va a vertebrar ese cambio, ese gobierno de cambio. Va a ser de un solo partido apoyados por distintas fuerzas parlamentarias, va a ser un gobierno de coalición de cuántos partidos, y dentro de esa negociación, lógicamente, entran también los ayuntamientos, y como no podía ser de otra forma, el ayuntamiento de Pamplona, ¿no? El ayuntamiento de la capital. Entonces parece claro que si EH Bildu apoya al gobierno de Uxue Barkos, lógicamente va a pedir que le apoyen y que vaya una correspondencia, o primero sería en el ayuntamiento de Pamplona. Por tanto, parece que las sensaciones y la información que estamos recibiendo van en esa línea de cambio. Falta por ver, como decía Felipe, pues cómo se va a concretar o vertebrar ese cambio. Pero efectivamente, aunque en todo momento se nos ha dicho, ¿no?, que las negociaciones son, por una parte el Gobierno, por otra el Ayuntamiento. Es el mensaje que se ha dado, Carlos. Sí, yo coincido con Jordi. Creo que hay una negociación abierta a todas las bandas. Incluso hay grandes cambios también en otras ciudades, capital de comarca y capital de las grandes zonas de Navarra, norte-sur, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una estrategia conjunta donde se negociarán todos los puntos y los apoyos, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de asentar un proyecto que dure por lo menos toda la legislatura. Yo creo que dentro de lo que comentaba Ricardo también eso es interesante, un proyecto que esté asentado, que dé seguridad y que se mantenga durante toda la legislatura para hacer cambios importantes y que se noten. Es el gobierno sereno, ¿no?, que indica, que ha comentado alguna vez Uxue Barkos. Yo creo que sí, y además es verdad que falta esa cultura de la participación y del acuerdo. No se nos olvide un mal recuerdo de aquel gobierno tripartito que fue tan corto, bueno, por otras causas, pero yo creo que es posible, y en Europa hay una larga historia de partidos incluso con ideologías diferentes que han llegado a consensos. El momento, yo creo, económico es tan importante y socialmente tan necesario ese acuerdo que hay que cometer grandes problemas que tiene la ciudadanía, y eso debe ser prioritario a cualquier alternativa de tipo ideológico a político. Sí, hablemos también de la figura, en este caso de María Chivite, que le ha tocado encabezar este proyecto socialista en la actualidad, pero también de la estrategia del Partido Socialista, que ya ha dicho que no va a apoyar la conformación de ayuntamientos en los que esté presente Bildu. De alguna manera se aleja, ¿no?, de los deseos planteados por Gero Abay, y también con la coincidencia de Izquierda Esquerra, de la posibilidad, ¿no?, de que forme parte del gobierno. ¿Cómo veis este planteamiento del Partido Socialista de no querer, de alguna manera, aunar fuerzas en este sentido? Bueno, igual habría que ver igual la letra pequeña de lo comentado por María Chivite. Yo creo que había un previo que me parece que es importante. Uno, cuando va analizando toda la evolución del Partido Socialista en los últimos años, junto con UPN, bueno, está en una evolución descendente de una manera que era llamativa. Sobre todo a partir del año 2007, en la pérdida de puntos era importante. Y la propuesta de María Chivite, bueno, ha perdido 2 en relación a las anteriores elecciones, pero la sensación que tiene es que ha podido salvar los muebles, en el sentido de que se estimaba, por la evolución de esos datos, una caída muchísimo mayor, ¿no? Claro, en realidad está en una situación como entre dos aguas. De hecho, no ha negado entrar al gobierno, pero es interesante ver la letra pequeña en el sentido de apuntar apoyos puntuales. Es decir, de no cerrar la posibilidad y ahí entra un poco a lo que comentaba yo antes, de que igual tenemos que empezar a pensar en un escenario en donde va a haber 2 tipos de espacios de poder. Uno, el que tenga lugar en el gobierno, y otro en el Parlamento. Y que posiblemente en aspectos puntuales, en momentos específicos, sí que pueda haber algún tipo de apoyo. Y no sería nada extraño, que en un momento determinado alguna persona del PSN acabara ocupando algún puesto de responsabilidad, alguna dirección general, dentro del gobierno, como un gesto hacia, digamos, esa posibilidad abierta, ¿no? Entonces, ¿y la presidencia del Parlamento podría ser quizá, bueno, en este caso, bueno, otro de los posibles escenarios, ¿no?, para un partido al que se ha querido, bueno, pues tomar en este equipo? Si se está negociando no solamente cuestiones que tienen que ver con los puestos en el gobierno, evidentemente también está en liza la negociación de quién va a componer la mesa del Parlamento, y en este caso la presidencia, que quiero recordar que es el segundo cargo más importante, institucionalmente hablando, de la Comunidad Foral de Navarra, ¿no? Y evidentemente también entran, digamos, en las negociaciones. Claro, yo digo, ¿cómo entendemos? A mí me parece interesante que, claro, una cosa es la negociación, la formación de gobierno y cómo se vaya a formar ese gobierno y cómo se vaya a votar a la futura presidenta.
Y otra cosa es, como decía Felipe, lo que es la acción de gobierno. Ricardo, perdón, ya he llamado a Felipe varias veces, perdón. Sí. Ricardo, lo que es el ejercicio legislativo de la política durante estos 4 años. Es decir, que yo no apoye o que un partido no apoye a la formación de un gobierno, eso no quiere decir que luego no pueda apoyar políticas concretas. Es más, creo que sería de una cierta normalidad democrática que el partido haga valer su programa y apoye aquellas cuestiones que esté de acuerdo, que le parecen buenas, convenientes para el interés general, para el bien común, y apoye esas políticas, y se oponga a aquellas que vayan en contra, independientemente de si apoya o no apoya al gobierno. Yo creo que esto es conveniente distinguirlo, ¿no? Porque si no, creo que pues, se puede llevar a confusión en las futuras políticas. No me he opuesto, pues por lo tanto tengo que el no, que seguir como estoy en la oposición, pues es el no a todas las políticas. Me parece que, ¿no? que es equivocado. Bueno, será otra forma, por tanto, si es así, ¿no? Sería otra forma de funcionar, ¿no? Aunque tenemos alguna experiencia también de esta legislatura, pero quizá, bueno, pues veamos otro tipo de política, ya lo veremos. Podemos, esa es otra cuestión, ¿no? Laura Pérez estuvo con nosotros la pasada semana, de momento no aclaró nada en relación con la posible entrada de Podemos en el gobierno, quizá consideren que se puede influir más desde fuera del gobierno. ¿Cómo vemos la fortaleza de Podemos y su posible influencia, ¿no? ¿Cómo sería quizá ese mensaje que también se ha votado en Navarra, cómo sería más enriquecedor para la comunidad desde dentro del Ejecutivo, desde fuera? ¿Cómo veis esa estrategia de momento un poco marcada por la duda, ¿no? Porque no sabemos qué va a suceder? Sí, efectivamente, depende del proceso de negociación, de los intereses, imagino, de la oferta, en este caso de Uxue Barkos, al resto de partidos. Ha habido ahí una gran expectativa, ¿no? Inicialmente incluso parecía que iba a ser mayor, mirando las encuestas con Podemos, también con Ciudadanos. Es otro aspecto también interesante de estas elecciones, por lo menos a los sociólogos nos ha dado mucho juego el ver qué ha pasado allí, que las encuestas le han dado una presencia y seguramente si hubieran sacado candidatos habría cambiado la relación de fuerzas, estaríamos hablando de otro escenario, incluso de un cierto empate técnico, pero es verdad que Podemos está en una posición que por otra parte ha manifestado que no quiere acceder directamente al poder, sí posibilitar el cambio y en unas cuestiones estratégicas, yo creo de programa muy claras, como es el cambio social, la posibilidad de cambiar algunas leyes que han ido en contra de la ciudadanía y han traído un estado de pobreza y de pérdida de calidad de vida. Yo creo que en esos aspectos, si el programa está bien construido, van a apoyar. La entrada yo creo que es una cuestión también circunstancial, que igual en algunos casos es mejor estar apoyando al gobierno, sobre todo cuando eres una fuerza nueva, que estar dentro. Yo creo que es una estrategia que tendrán que pensarlo mucho, porque a veces hay más que perder que ganar estando en una situación también de conflicto con un recorrido muy corto, porque no nos olvidemos que seguimos todavía en una situación de crisis económica y hacer programas sociales potentes va a ser complicado. Claro, y esa falta de experiencia, bueno, ¿qué puede aportar dentro o con el apoyo exterior, ¿no? A Podemos? ¿Qué puede aportar a la ciudadanía, a la configuración del gobierno y al propio partido, ¿no? Porque también se juega mucho. Es que es un reto. Yo el análisis que hace Carlos lo comparto completamente, en el sentido de que cuando una organización acaba de nacer, como quien dice, lleva año y medio, se enfrenta fundamentalmente a 2 retos, ¿no? Y más pasado unas elecciones. Y uno de los más importantes es un reto como organización, es decir, configurarse como una organización estable, definida, bien articulada y luego, en este caso, con el éxito electoral que han tenido, la posibilidad de interactuar como un actor dentro del escenario político foral, ¿no? Y claro, esa doble tensión ubica a Podemos en un escenario que es delicado. Es delicado porque dependiendo de cómo resuelva las cuestiones organizacionales, no solamente en Navarra, sino también pensando a nivel de todo el Estado, le puede dar una mayor fuerza o menor fuerza a la hora de establecer, en este caso, pactos, acuerdos y demás, ¿no? Bueno, entonces es una situación que va a ser muy interesante desde el punto de vista de la politología, en el sentido de que estamos ante un partido prácticamente recién nacido, que ha tenido un éxito electoral muy importante traducido en escaños parlamentarios, pero que tiene 2 retos que no son pequeños. Uno, la articulación como una organización estable y definida, y 2, la capacidad de actuación con una cierta estabilidad, sobre todo en relación a los otros actores con los cuales lleguen a acuerdo, y de seguridad. Y los 2 son retos realmente importantes. Claro, bueno, y la irrupción de Pablo Iglesias en este caso, que también creo que tiene interés, ¿no?, sobre principalmente las declaraciones, ¿no?, que hizo el otro día en el programa de Ana Rosa en relación con el Ayuntamiento de Pamplona, ¿no?, que dijo o criticó a Unión del Pueblo Navarro, bueno, pues
con palabras muy fuertes, ¿no? Diciendo, bueno, pues que se estaba utilizando la memoria de las víctimas para imponer el alcalde, con la respuesta también de María Caballero, hija una de las víctimas de ETA. Esas palabras de Pablo Iglesias, ¿cómo pueden influir? ¿Creéis que de alguna manera pueden influir en las decisiones que se pueden adoptar aquí? ¿Encontramos una segunda lectura a esas palabras tan críticas con los regionalistas por parte de Pablo Iglesias, en una tesitura en la que, bueno, pues Podemos puede entrar con Euskal Herria Bildu al gobierno, apoyarlo? Realmente, ¿qué encontramos, ¿no?, desde estas palabras? Una primera aproximación, o sea, más allá de los efectos que pueda tener estas declaraciones, a mí me parecen unas declaraciones, como dices, muy duras y creo que tremendamente injustas, ¿no? Y estamos en un aspecto sensible. Y creo que la política no lo permite todo, y en un partido nuevo, en un partido que quiere además pues regenerar el discurso, el debate político, creo que se ha equivocado Pablo Iglesias en las declaraciones. Lo comentábamos también, creo que fue a una repregunta o dentro de una entrevista, pues a insistencia del periodista. Entonces yo creo que ahora, creo que podría aprovechar también esto de una crisis, a veces como una oportunidad para demostrar que hay otras formas de hacer políticas, que sería pidiendo disculpas por esas declaraciones que creo que cuando menos son injustas con las víctimas del terrorismo y con las víctimas que están dentro de un partido político en concreto, ¿no? Y es verdad que a lo mejor en el calor del debate público podemos cometer excesos, pero hay otras cuestiones pues que realmente luego viéndolas fríamente, pues como digo, creo que son tremendamente injustas y creo que es una oportunidad para Pablo Iglesias para pedir disculpas, si quieres en concreto a María Caballero y en general a todas las víctimas del terrorismo, y sería decir, bueno, pues algo de lo que no estamos muy acostumbrados en la política española, que es a pedir disculpas y a aceptar errores, sería un buen momento para hacerlo, ¿no? Más allá de los efectos que pueda tener en los debates ahora o en los acuerdos que pueda haber en la conformación de los ayuntamientos. Sí, bueno, de la oportunidad de esas palabras se ha hablado mucho, ¿no, Carlos? Sí, yo creo además que en estos momentos lo que menos ayuda a este tipo de confrontaciones que retoman fantasmas del pasado. Yo creo que si estamos en un nuevo estilo, en una nueva forma, hay que evitar estas discusiones de traer temas antiguos, ¿no? Me han sorprendido en esa idea, incluso yo creo que dentro de UPN también sería interesante cambiar el discurso porque no les ha servido. Quiero decir, también tenía un momento Yolanda Barcina introdujo esos discursos antiguos del miedo. Yo creo que eso ya sobra en ese momento, Yolanda Barcina, ¿no? La presidenta del gobierno, ha dicho que Geroa Bai y que Euskal Herria Bildu quieren que Navarra sea la cuarta diputación vasca. Se ha seguido un poco con ese discurso, Entonces, ¿no?, en esta claro, yo creo que hay que eliminar ese tipo de cuestiones. Tenemos una situación económica, una situación social muy dura. Ese es el eje de los discursos y sobre eso podemos discutir desde una perspectiva de derechas, de izquierda, de centro, alternativa, lo que sea. Pero pongamos el eje en eso, que es lo que interesa a la ciudadanía. Respecto al pasado, bueno, yo creo que la historia se volverá a reconstruir, se hablará, habrá que discutir, habrá que hablar, pero solamente en otros foros. En este momento político yo creo que introducir ese tipo de contaminación en la discusión no tiene ningún interés. Sí, enseguida vamos a ver el encuentro de hoy entre Javier Esparza, el candidato electo de Unión del Pueblo Navarro, y el Partido Popular, pero me gustaría que siguiéramos un poquito por este matiz, ¿no? El tema del terrorismo, el tema del nacionalismo, la integración o no a Euskadi, la anexión o no. ¿Cómo veis este futuro gobierno? Bueno, con Geroa Bai a la cabeza, ¿creéis que se va a insistir en la cuestión nacionalista o quizá, como han indicado, este no va a ser uno de los objetivos prioritarios? Es un tema que a mí me parece especialmente interesante, sobre todo porque cuando tú estableces un acuerdo o intentas buscar un acuerdo entre fuerzas políticas tan dispares, hay que buscar siempre los elementos que tienen en común. Y entre esos no están las cuestiones que tienen que ver con la identidad. Es más, yo creo que uno de los posibles errores es que alguno de los actores políticos implicados aproveche esta oportunidad que se abre justamente para plantear cuestiones identitarias, cuando yo creo que de alguna otra manera es bastante claro que 3 de cada 4 navarros apuestan con el siguiente modelo actual. Es decir, pueden abrir una crisis bastante importante y bastante notable, ¿no? Por tanto, bueno, y luego habría que también comentar, que me parece que es un aspecto interesante, que frente a esos discursos que plantean casi como que de la noche al día estaríamos en un escenario prácticamente unidos con la... Bueno, hay que recordar que existen toda una serie de mecanismos recogidos en el Lorazna que plantean unos procedimientos bastante complicados
para llevar a cabo ese proceso. Es decir, que desde el punto de vista técnico-institucional pues sería un proceso largo y complicado. Y si alguno de los actores que quieren actuar aquí quieren imponer discursos sobre identidad, en tanto que hay elementos mucho más importantes, eso le va a conllevar al fracaso y a la ruptura de cualquier tipo de acuerdo. Otra cuestión también, Jordi, hablemos, ayer leía precisamente una carta que firmaba el exconsejero José Andrés Burguete, que hablaba de unión del pueblo navarro, del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Y de alguna manera ponía en entredicho el hecho de que los regionalistas han perdido el apoyo de sus fuerzas bueno, cercanas, ¿no? En principio. ¿Lo ves así también, Jordi? Hombre, a los datos más revistos, ¿no? ¿no? Ha sido, Quizá. yo creo que a los datos de las elecciones es lo que están demostrando, ¿no? Porque no solo van a perder, según todo lo previsible, el Gobierno de Navarra, sino también han caído mucho en voto en todos los ayuntamientos, o en gran parte de los ayuntamientos y en los ayuntamientos principales, ¿no? Y yo creo que una de las gran fuerzas que tenía Unión del Pueblo Navarro era esa capilaridad en todo el territorio de Navarra, con presencia fuerte, importante en toda Navarra, y yo creo que, lógicamente, el partido que ha estado gobernando mayoritariamente en la comunidad foral todos estos años, con estos datos en la mano, tiene que hacer una profunda reflexión, creo que sin prisas, no deben tener excesivas prisas para hacer un acertado diagnóstico de lo que les ha ocurrido y empezar regenerando también, si quieres, el partido desde dentro y con esa fuerza municipal o esa fuerza territorial que tenía Unión del Pueblo Navarro en toda la comunidad. Quizá el tema del euskera, de la política lingüística ha hecho merma, ¿no? Quizá en los apoyos a los regionalistas en un contexto bueno que ha ido cambiando mucho en los últimos años. Sí, yo creo que podríamos hablar casi de una multicausalidad, ¿no? En una reunión que tuvimos hace poco para analizar los datos, yo comentaba que había tres factores que me parecían trascendentes. Una es la cuestión demográfica que juega, si no hay cambios de estructura y dirección en UPN, contra ellos. Es que tienen un porcentaje de votantes de mucha edad y efectivamente demográficamente van muriendo y van perdiendo si no se renueva con el electorado más joven. El segundo aspecto importante ahí también es que si no construyes un discurso que cautive a la gente joven, pues también vas a perder ahí electorado. Y otra cuestión importante que hay que estudiarla tiene que ver con que parte de la abstención tradicional que ha habido ha sido en las propias filas de UPN, cosa que nunca se había dado. Si había alguien que tenía un perfil de votantes fieles, eran ellos. Y este análisis que estábamos esbozando un poco y que habrá que ver a lo largo del tiempo si es verdad, coincidía con lo que le ha pasado al Partido Popular. Michavilla hacía un análisis, un sociólogo, y eran los tres ejes: pérdida por fallecimiento de votantes muy mayores y efectivamente los tres elementos que he comentado le ha pasado también históricamente al PP. Luego yo creo que ahí donde ha reflexionado y coincido ahí con Jordi en el sentido de que sin prisas hay que hacer una reflexión y analizar un poco un nuevo discurso para llegar a un nuevo perfil más amplio y sobre todo de jóvenes votantes. Claro, bueno, vamos a ver el vídeo que he comentado brevemente y tendremos que ir concluyendo prontito la tertulia, pero desde luego hay muchos detalles, ¿no? Muchas cuestiones que interesan una reflexión hoy con la oportunidad que tenemos además de conversar con tres expertos en materia política. Vamos a ver lo que ha dado de sí esa reunión entre Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro y vamos concluyendo también nuestra mesa de debate. UPN y Partido Popular comparten diagnóstico. Ambas formaciones están preocupadas por la conformación de un gobierno nacionalista en Navarra. Vamos a recordar un día sí y otro día también que el pacto en Navarra entre Geroa PNV, EH Bildu, Batasuna, Podemos e Izquierda Esquerra, pues a nuestro juicio es un pacto inmoral. Por alcanzar el poder, pues van a someter a un experimento a Navarra que yo creo que esta tierra no se merece. Es como mezclar agua con aceite. Esparza ha aprovechado para contestar las declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortúzar, sobre UPN. Quien sin duda está fuera del ámbito democrático y ético, a mi juicio, pues puede ser EH Bildu, Batasuna, y por extensión quien pacta con ellos. Que reconozca el señor Ortúzar que ese pacto jamás lo haría el PNV en el País Vasco. Que reconozca que en Navarra lo hace pues porque desde siempre lo que han querido es que Navarra sea anexionada por el País Vasco. Da la sensación que les da vergüenza llegar a este acuerdo y que lo están justificando, bueno, pues de cualquier manera y sobre todo lo están justificando faltando al respeto a UPN. Y para el PNV, en definitiva, así como para otros, pues bueno, a mí me da la sensación de que el fin sí justifica los medios. Desde el Partido Popular nos da la sensación de que es un gobierno en contra de. Nosotros podemos llegar a entender, aunque no lo compartamos, que se haga oposición en contra de, pero formar un gobierno en contra de, pues yo creo que va a ser nefasto.
El Partido Popular ha mostrado su apoyo a la propuesta regionalista para la creación de un gobierno presidido por la socialista María Chivite con el apoyo de Izquierda Esquerra. La coalición de izquierda se reúne mañana con los regionalistas a pesar de haber hecho pública ya su negativa. UPN sigue manteniendo su oferta. Bueno, ahí tenemos esa oferta con visos de realidad o totalmente inasumible por las declaraciones que vamos conociendo, ese posible cambio o giro de tuerca política, Ricardo. Es decir, que has entendido la pregunta. Es decir, ese ofrecimiento que hace Javier Esparza, ¿no? De un gobierno presidido por María Chivite, apoyado por una Izquierda situación, yo creo que mucho más débil y sobre todo por lo que he comentado antes en relación al PSN, ¿no? Creo que, corregirme, pero creo que María Chivite tampoco estaría por la labor de un acuerdo con UPN. No, lo rechazó, efectivamente. Entonces, bueno, los votos son los que son, los apoyos son los que son y evidentemente tendría que ocurrir algún tipo de catástrofe para que el espacio o el escenario, digamos, se modificase a favor de UPN. ¿Puede cambiar ese escenario, Jordi? Yo lo veo complicado, hombre. Yo creo que esto también forma parte de una estrategia, de una escenificación, igual que los partidos que están intentando llegar a acuerdos. Unión del Pueblo Navarro está diciendo que, bueno, que ese gobierno que puede salir de estas últimas elecciones, el partido contaminante, podemos decirlo así, es EH Bildu, ¿no? Y por tanto, eso no solo tiene que decirlo, sino también intentarlo expresar a través de acciones políticas, y es ese ofrecimiento de apoyar un gobierno de cambio, pero en el que no esté Bildu y por tanto que le apoye desde fuera. Creo que forma parte de esa escenificación de intentar lanzar ese mismo mensaje, ¿no? La debilidad de ese gobierno de cambio no solo porque sean muchos partidos, sino porque en ello contaría de una forma u otra con el apoyo de EH Bildu. Carlos. Sí, bueno, yo creo que en realidad no es un gobierno en contra de, es un gobierno que es el resultado de una situación de pluralidad que se ha dado históricamente en Navarra y que ahora se ha dado de forma diferenciada y ha posibilitado una mayoría. A mí me parece interesante además que la reflexión de UPN vaya en otra línea, cuál es decir, bueno, es que a futuro no va a haber mayorías, no va a haber bipartidismo, se ha roto, y este es el escenario, es que igual a ellos dentro de... porque aquí hay alternancia y lo hemos visto también en municipios próximos, quizás a ellos les toque tener que negociar con espacios y con partidos que están bastante lejos de su ideología y entonces se puede construir el mismo contradiscurso. Yo creo que hay que ser más sosegado en los discursos. Si la ciudadanía, a través de los votos, es lo que ha manifestado una Navarra diversa y plural, tal y como entendemos, y además, como ha dicho Jordi, yo creo que es muy interesante, es que eso se ha manifestado tanto en el norte como en el sur, como en el centro, esa diferencia de plural que es Navarra se ha manifestado ahí, pues bueno, habrá que llegar a acuerdos, habrá que hacer un gobierno estable y bueno, pues en esa medida habrá una alternancia dentro de X tiempo y les tocará seguramente a los que vengan tener que pactar porque aquí la mayoría yo creo que ha tenido un cierto capítulo de fin. Bueno, pues tenemos diferentes actores, desde luego distintas posibilidades sobre la mesa y no demasiado tiempo, en principio, para las decisiones más importantes, ¿no? Teniendo en cuenta el futuro de nuestra comunidad foral. Hoy hemos profundizado en este tema que sigue siendo pues uno de los grandes temas en nuestra comunidad, además de Osasuna, por supuesto, que con él hemos comenzado, ¿verdad? Dos de las grandes pasiones, ¿no? de Navarra, desde luego es Osasuna y también el juego político en el que nos encontramos. Carlos Vilches, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo Feliu, por venir al programa y gracias también, por supuesto, Jordi Rodríguez Virgili, por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos con estos mensajes, con estas valoraciones. Hacemos una pausa y luego les contamos otras historias aquí en Me Importas Tú. Hasta luego.